Bendiga a mis amadas hermanas. Bueno, para mí es una bendición muy grande poder estar en este grupo maravilloso, ya que por medio de la hermana Gladys Rodríguez, amiga de muchos años, compañera de trabajo, ministerial y en la obra del Señor con las damas Dorcas, ella me invitó y pues realmente estoy muy contenta de poder participar con este maravilloso grupo en esta mañana. Entonces, las saludo a todas en el nombre de Jesús y me siento muy contenta de saber que en varias partes del país hay un grupo de mujeres que trabaja. Esto es un trabajo y es un trabajo muy maravilloso que se Amén. hace contigo. Entonces, las felicito. Veo jovencitas, también estamos las ancianitas, pero yo sé que muchas personas se benefician de este trabajo que hacen las damas Dorcas a nivel nacional. Así que mis hermanas, pues bueno, la hermana Gladys Rodríguez me invitó para que participara en el Consejo de la Palabra del Señor. Entonces, vamos a meditar en la palabra del Señor. Tengo la Biblia abierta en San Mateo, el capítulo 4, el verso 24 y 25. Así dice la palabra del Señor. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Bueno, entonces el tema es, se difundió la fama de Jesús. En todo el universo, Él es Dios. Él vive por los siglos y para siempre. Pero cuando Jesús estuvo en su ministerio predicando y enseñando la palabra, vemos generalmente en los evangelios que muchas personas llegaban a Jesús. Y como pueden ver, la fama que tenía él era: Jesús hace milagros, Jesús sana a los enfermos, Jesús consuela. Y en efecto, él vino a esto, no solamente a sanar, a predicar el evangelio, sino a morir por nuestros pecados, a hacer una obra completa, perfecta. Entonces, la fama, ustedes saben que en el estado, en Colombia, en los países, hay hombres que han llevado una trayectoria y han tenido mucha fama, pero estas personas han muerto y son recordadas por un poco de tiempo y luego desaparece de la historia, queda guardado en los archivos lo que hicieron. Pero no es así con Jesús. Jesús nació en una situación muy humilde. No hubo para él una cama en un hospital, sino en un pesebre. Su madre soportó el frío, el lugar maloliente, pero allí nació el Salvador del mundo. Bueno, para muchos sería muy doloroso ver la situación en que él nació, siendo el dueño de todas las cosas. Pero ¿quién a la verdad es Jesús para nosotros? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vino y él soportó las inclemencias que puede soportar un ser humano cuando no tienes los recursos necesarios. Para él no hubo lugar en el mesón. Todas las piezas de los hospedajes estaban llenas.
Y María, ya con sus dolores, lo único que pudo ir fue a una pesebrera y allí nació el dueño de este universo. ¿Qué es la lección que Él nos enseña? Que Él vino para sentir lo que sentimos los seres humanos. Porque muchas veces nosotros le decimos a las personas, no lloren. Es muy fácil que una persona esté llorando porque está frente a su esposo, a su hijo, que está en sala de velación. Y es muy fácil decirle, no lloren, esto ya va a pasar. Pero la persona que lleva el dolor dentro sabe la falta que ese ser querido le hace. Entonces nosotros solamente podemos decir una palabra bien puesta en el momento que se necesita, pero esa palabra no llega a suplir la necesidad de la persona. Por eso Jesucristo vino y en la forma más humilde, y yo digo que el más pobre ha tenido siquiera un corredor para nacer, pero Jesús fue al pesebre. Pero cuando ya comenzó a hacer los milagros, las sanidades, a predicar, dice la Biblia que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, a los que estaban afligidos, otros que tenían diversas enfermedades y tormentos, a los que tenían problema con los demonios y los lunáticos, a esas personas que sufren de esos ataques. ¿Y qué dice la Biblia? Que a todos los sanó. Y se difundió la fama por toda Judea y hasta el otro lado del Jordán. Entonces, si él solamente les hubiera predicado el evangelio, la fama no había corrido tanto. Pero saben, en el mundo en que estamos, hay personas que están muy adineradas, que nunca han conocido la necesidad. Otros son muy estudiados en las mejores universidades. Pero un grupo considerable es de la clase media y baja. Y estas personas han experimentado lo que es dormir en una calle, pedir un bocado de pan, golpear a una puerta donde nunca se la van a abrir. Y como tenemos o tienen sus capacidades económicas definidas, no se siente el dolor de aquel individuo que pasa por las calles. Hemos tenido las experiencias y no estamos muy lejos de la pandemia que pasó, que todos los días era romería por las calles pidiendo un bocado de pan. Gracias a Dios que nos sostuvo. A muchas personas no nos faltó un bocado de pan y Dios nos dio para poder compartir con otros. Eso fue lo que hizo Jesús. Él se fue, dice que a todas las aldeas, a predicar, a enseñar, a hacer milagros. Él no llegó a una cuna de ricos, siendo el dueño de todas las cosas. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que Él nos deja? Que la fama no se consigue por un cartón, por un diploma que tengamos colgado en un lugar visible en nuestra casa. La fama de Jesús fueron hechos como milagros de sanidad, resurrección de muertos, consuelo para los afligidos. Él se le acercó a todos, sin dejar de un lado al necesitado. ¿Qué ejemplo nos da? De que así como Él anduvo predicando, nosotros también, los que lo hemos conocido, debemos de difundir, contar las cosas que Jesús ha hecho. Él a alguien le dijo, no le digas a nadie. Y esa persona lo primero que hizo fue contarle a todo el mundo. ¿Quién es Jesús? Porque para unos Jesús solo ha sido el sanador. Así como se dice aquí el versículo que le siguió mucha gente, el versículo 25.
del capítulo 4 de San Mateo, le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pero la mayoría de gente que le seguía era buscando el beneficio humano, la sanidad, un bocado de pan, una estabilidad económica. Así como vemos hoy en día, hay muchas personas que esperan que el Estado, la alcaldía, bueno, llámese la organización que tenga que ver con las obras sociales. Hay muchos que esperan en esto, pero también muchos esperaron en Jesús. Y uno dijo, Señor, si quieres, tú puedes limpiarme. Él estaba enfermo, tirado. Estas personas que tenían esa lepra no podían estar donde había gente. Ellos tenían que gritar que ellos eran enfermos, que eran leprosos, para que nadie se les acercara. Pero Jesús se acercó a ellos. Entonces, ¿quién es Jesús para nosotros? Jesús para nosotros, primero, es nuestro Salvador. Él se dispuso a dar su vida para levantarnos a nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, que el mundo de pronto no nos tenía en cuenta, porque ustedes saben muy bien que hay un adagio que dice, amigo, ¿cuánto vales? Es cuánto tienes. Entonces, al pobre, al necesitado, lo vemos muchas veces divagar por las calles. Y para mí me da profundo dolor cuando veo que a una persona que golpea la puerta para pedir, alguien salga y descomedidamente lo trate mal. El Señor dice que a todo el que pida hay que darle. Ese bocado de pan que tenemos lo podemos partir. A ese que viene menesteroso también hay que decirle que Jesucristo es la solución, porque Jesucristo no solo nos salva a nosotros, y nos ha guardado y nos ha ayudado y nos ha dado el bocado de pan diario, una estabilidad. A Él también, al que mendiga, no le calmamos la necesidad solo dándole un bocado de pan cada día. Él necesita a Cristo, porque cuando uno tiene a Cristo, lo tiene todo. Lo tiene como consolador. Él nos consuela en los momentos de dolor, porque yo podría decir con seguridad que todos los seres humanos en algún momento hemos tenido momentos difíciles de dolor por causa del secuestro, por causa de una enfermedad terminal, por causa de un desplazamiento. Bueno, hay muchos factores y Colombia sí que ha sido azotada por estas situaciones. Pero el Señor ha estado con su iglesia. En el tiempo de la pandemia, todo mundo se angustió demasiado, pero hubo algo que a mí me llamó mucho la atención, que en ningún hogar de los hermanos yo oí decir, hemos pasado 2 o 3 días sin comer. Yo no sé de dónde salió tanta abundancia, pero había un bocado de pan para darle al que pasaba por la calle pidiendo, el que pasaba con sus hijitos con hambre. Dios fue propicio. Entonces, hermanos, no solo Jesucristo es Salvador, Él murió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él es nuestro Salvador. Pero el hecho de ser sus hijos nos da a nosotros esa oportunidad de pedirle. Y la Biblia dice, todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiremos. Mire qué facultad tan maravillosa que Él nos da. Aquí no dice que el viejito es el que pide y que a él solo el Señor le concede las peticiones. Que el joven pide, no. Clama a mí. Se refiere a todos, al rico, al pobre, al enfermo, al anciano, bueno, a todos. Lo importante de pedir es creer que Dios tiene todo el poder. Y el Señor nos puede hacer invisibles a los ojos de los enemigos. Yo tuve una experiencia una vez que viajé al sur del departamento del Tolima. Eso estaba muy amenazado y no se podía pasar. Habían puesto límites las personas que van por ahí en otras cosas
prohíben y regañan y bueno, se creen el Estado. Y yo decía, Señor, hágame invisible, Señor Jesús. Solo yo iba de creyente y esposa de pastor y yo iba a unas enseñanzas con las Dorcas y todo, era muy lejos de Ibagué, como unas 10 horas. Y a todos les pidieron papeles, a todos los trataron no de buena humanidad y a mí no me vieron, yo pasé. Yo me hice ahí como retiradita y cuando ya dijeron, se pueden ir todos, yo me metí al grupo y me fui. Ni de ida ni de venida no me vieron. Entonces yo decía, Señor, tú me hiciste invisible. Así como ese día yo pude venir a testificar a que el Señor me había hecho invisible, porque el que lograban detener era muy difícil que regresara. Pero Dios sabe y conoce todas nuestras cosas. Él sabe de nuestras necesidades, de nuestras peticiones, de nuestras actitudes. Y una de las cosas que al Señor le agrada es que le creamos, porque dice que es necesario que creamos que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces Él no solamente es nuestro sanador, no solamente es el consolador, no solamente Él nos da la unción para predicar, Él nos tiene todas las garantías, porque dice aquí que se difundió la fama por toda Siria y le trajeron enfermos que tenían dolencias, a los afligidos, bueno, a los lunáticos, a los paralíticos, y el Señor los sanó. Él no se puso a preguntar, ¿este es hijo de quién? O bueno, ¿por qué está así? Porque Él conoce todas nuestras necesidades. Entonces Él es nuestro ayudador. Él es Jesús, o sea, el Todopoderoso. A María le preguntaban por Él y ella decía, no, hablen con Él, porque ella no es la intercesora. Ella solamente fue el vaso que Dios usó para que de ella naciera el Salvador. Entonces, ella nos invita a creerle, a preguntarle, y el Señor nos da la facultad, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando el Señor sanaba a los enfermos, ahí había un grupito de fariseos y aquellos que se creían los ricos, los dueños de todas las cosas. Entonces, a ellos eso les molestaba. Entonces el Señor les decía, edad tiene, pregúntenle. Pregúntenle a el enfermo qué fue lo que pasó con él. Entonces, cuando el Señor da esa facultad, Él nos ha dicho a nosotros, lo que yo he hecho con ustedes, publíquenlo. Entonces, alguien le dice a un hombre que estaba enfermo, tirado y que era ciego, y le dice, diga quién lo sanó. Ese hombre que lo sanó es pecador, le decía la persona que lo estaba enfrentando. Y él le dijo, si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que estando yo ciego, él me sanó. O sea, un testigo. Él no se puso a preguntar de dónde venía Jesús, quién eran los parientes de Jesús, ni Jesús le preguntó porque el Señor a muchos les dijo, ¿quieres ser sano? Y el Señor de una vez lo sanó, sí quiero, sé limpio, al que estaba todo leproso. Entonces, ¿quién es Jesús para nosotros? Porque no solamente debemos de tener a Jesús como sanador, Él es nuestro Salvador. Y a Él nosotros debemos obedecerle. Haced todo lo que Él os dijere, dijo María, porque pues a ella iban, venga, usted la mamá de Jesús, venga, organicemos con usted la cita. No, no, no. Yo soy la mamá de Él, pero es Jesús. Él es el dueño de este universo. Él es el dueño de nuestra vida. Él es el que puede hacer de lo pequeño grande o de las cosas grandes pequeñas, porque Él tiene todo el poder. Solamente nosotros somos voceros. Debemos de contar lo que Jesús hizo. La fama se difundió
por toda Siria, o sea, salió del pueblo y todos los que trajeron, los enfermos, los endemoniados, los lunáticos, todos el Señor los sanó. Entonces, qué bueno es poder confiar en Él. La Biblia dice que el que se acerque a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo les invito en esta mañana a creerle a Jesús. No dude, hermano, a la medianoche, a la hora que usted tenga su angustia, su dolor, Él dice, clama a mí y yo te responderé. Qué Dios tan maravilloso. El único Dios, el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el dueño de todas las cosas. Así que no se preocupe por las situaciones que vengan. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor les bendiga y les guarde, y este consejo en el nombre de Jesús.